está con nosotros Mariana Zubik. Es un poco inevitable, a ver, tenemos que hacer un giro porque tenemos que hablar de otro tema, tenemos que hablar de la causabilidad, pero es un poco inevitable conectar estas cosas porque cuando sucede un hecho de estas características, como son capas y capas de tragedia, hay responsabilidades políticas. Digo, acá en la Argentina se nos dijo, entre otras cosas, que hablar de pobreza era una medida estigmatizante. Bueno, estigmatizante y definitoria es la muerte que se lleva a un chico para siempre porque tiene hambre y porque es pobre y no hay nada para romantizar en esa realidad. ¿Cómo se conectan estos dos hechos de los que vamos a hablar hoy? Por un lado, esta muerte y una mega causa de corrupción que tiene en vilo a la política y al país. Qué difícil hablar después de esto. Está emocionado. Es una barbaridad. Es un crimen de Estado. Tenemos 2 millones de criaturas indigentes. Tenemos 5.5 millones de niños menores de 14 años pobres. Lo mató el hambre. Es un crimen de Estado. Una criatura de 8 años, ¿no? Yo, la verdad, es muy duro, siendo política. Y viniendo del espacio del que vengo y el que represento, ¿no? Siempre dijimos que la corrupción era la contracara de la pobreza. Y como bien decía Nico, estamos ante otro país. Un país que hoy entierra a una criatura de 8 años que muere por buscar comida. Es un crimen de Estado. Entonces, y bien decía Nico, casi nadie habla de esto. Y vos decías, algunos dicen que no hay que hablar del hambre porque es estigmatizante. Son criminales. Obviamente que lo podés atar, y claramente hay que atarlo. Esta criatura vive en un país republicano, democrático, con un gobierno que quiso esconderlo debajo de la alfombra. Esta criatura murió ayer El domingo y nos enteramos hoy. Sí, estamos llamando al intendente Adán Valde de Paraná y no tiene. Son criminales. Esto es un crimen. La verdad es que no podemos seguir ante la indiferencia moral de la gran parte de la clase política ante el dolor del otro. Esto creo que es lo más grave que vive la Argentina. Hay una indiferencia moral ante el dolor del otro. Y están la mayoría entretenidos en cosas banales, superfluas. Hay una responsabilidad gigantesca de todos ante una situación como esta. No podemos no advertir quiénes son los responsables. Y el tema es cómo evitar, porque recién el periodista contaba que son muchísimas las criaturas y como vos decías, si esto no hubiese ocurrido, esta criatura hoy, mañana, estaría también detrás de ese camión para buscar comida. Entonces, y como bien relataban, es un paisaje tan triste, la totalidad de los vaciaderos municipales en el interior del país. Yo lo vi en Santa Cruz, que era para mí inadmisible en una provincia tan rica ver gente comiendo de la basura. Hicimos un informe con eso y advertíamos, ¿no? No tiene que ver con la riqueza o pobreza de la provincia o del distrito, me parece que tiene que ver con la inmoralidad o no, digamos, la prevalencia de la inmoralidad. Por eso te decía, es una ceguera moral y una indiferencia moral ante el dolor, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que terminar con la estupidez. Tenemos que empezar a hablar en serio y dejar de invisibilizar a las criaturas que hoy están sufriendo, ¿no? Bueno, mientras tanto tenemos que hablar de una causa, de una mega causa que involucra a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Habló Luciana y ya habló Cristina. Sí, es así, hoy es un día histórico de alguna manera. Terminado, digamos, el proceso oral y público en el que habló el fiscal, que determinó que Cristina Kirchner es culpable de ser jefa de asociación ilícita y de haber defraudado al Estado, y por eso le pidió 12 años de cárcel. Ya está, él ya no habla más. Lo que falta es el veredicto. Él dijo, no voy a replicar las supuestas refutaciones que habían hecho las defensas
de los acusados. ¿Y qué pasó? Cristina tuiteó. Que las nulidades planteadas por la defensa de Lázaro Báez son inconsistentes. Por eso no quiere que nos pronunciemos e intenta censurarnos. El doctor Villanueva nos da la posibilidad, por ejemplo, de expedirnos sobre la incorporación de los mensajes de texto del teléfono celular de José López. Estas pruebas se encuentran a disposición de todas las partes del año 2018. Jamás había tenido que escuchar las agresiones personales o descalificaciones infundadas que efectuaron aquí algunos de los abogados defensores. Estamos tan seguros del trabajo profesional, honrado y objetivo que hemos hecho a lo largo de 3 años y medio de juicio y, por supuesto, en nuestro alegato, que sinceramente no tenemos nada que replicar. No tenemos nada que replicar. Bueno, es verdad que el alegato de Luciani tuvo una contundencia y no ahorró incluso en definiciones, ¿no? Cuando habló de esa mega trama de corrupción. Y mientras tanto, la respuesta de Cristina, una respuesta política. Una respuesta política en Twitter, ¿no? Si Luciani replicaba, después podían replicar o duplicar los abogados defensores y se iba a retrasar el juicio hoy. Luciani lo dijo, el veredicto tiene que salir lo más rápido posible. Y Cristina tuiteó, replicándole a Luciani. Vos que escuchaste y viste las audiencias del juicio de vialidad, donde las pruebas documentales, testimoniales y periciales que exhibimos demolieron las mentiras de los fiscales, fíjate lo que ahora dice Luciani cuando le toca replicar. No tengo nada que replicar, ¿no? Claro. Dice Luciani, recién lo escuchábamos en el tema. Bueno, ¿cuáles fueron las pruebas demoledoras? ¿Cuáles fueron? No hay ninguna, claramente, ninguna, absolutamente. Plantearon algunos temas que ya había resuelto la Cámara de Apelaciones y también la Corte Suprema, entre ellas una denuncia que yo hice en Santa Cruz para que se investigue fundamentalmente el tema del lavado de dinero, vinculado a un programa de televisión, a Periodismo para Todos. Me presento en el año 2013 y bueno, ellos creyeron en ese momento, ustedes saben muy bien, la justicia ya está absolutamente, es total K, ¿no? El fiscal que toma esto es el fiscal Chan en aquel entonces en Santa Cruz, que es un fiscal que... empleado de Báez directamente. Apadrinado por Báez. Formal. Empleado formal de Báez y una de las personas que tenía acceso directo a todas las propiedades de Lázaro Báez. En el listado de seguridad aparecía fiscal Chan primero, ¿no? Luego esto pasa a López Lestón y deciden archivar, es decir, ni siquiera investigaron. Y ellos dijeron, bueno, ok, este acto de impunidad los vamos a proteger. Y no les sirvió, porque si hubiesen investigado, quizás lo hubiesen utilizado, ¿no? Para tratar de decir que estaban siendo juzgados. Y la verdad también es que eran otros hechos, no era lo mismo. Y además ahí mintió el abogado de Lázaro Báez, porque dice que se investigaron más de 1000 obras y la realidad es que ni siquiera se inició un proceso de investigación, directamente archivaron esa y otra más, hicimos una ampliación luego. Esto también en realidad cayó ante la juez Askenazí Vera, que era una juez ultra kirchnerista, militante kirchnerista, que nosotros dijimos que era una juez de facto porque era una juez subrogante que desplaza a Ana Álvarez, que era una juez que efectivamente estaba investigando el kirchnerismo, la desplazan, asume Askenazí Vera y obviamente hace exactamente lo mismo, ¿no? Claro, ellos dijeron, nos están juzgando por algo que ya nos juzgaron. Claro. Y no, López Lestón es la prima era prima. Exactamente, prima de Néstor Kirchner. Chan era empleado de Lázaro Báez. Bueno, así la totalidad de los funcionarios de justicia en la provincia de Santa Cruz, que deberían de administrar justicia y lo que han hecho es impartir impunidad, ¿no? Claro. Hay algo como de este tiempo, ayer lo consultábamos con Facundo Nejamkis, que estaba con nosotros, especialista en opinión pública. ¿Hay algo de este tiempo, de esta suerte de oxígeno que podría darle en la opinión pública el Mundial que juega a favor de esta cuenta regresiva para el veredicto o no? Bueno, no, puede entretener a un sector de la sociedad efectivamente. Hablamos del espectáculo, ¿no? Sí. La vida de lo cotidiano en la Argentina es tan dura que tenés que ir al supermercado todos los días y que además pasan este tipo de tragedias que no pueden más que conmoverte hasta las lágrimas, ¿no?
ellos intentaron o pensaron o especularon con este tema del Mundial, pero la realidad es que ya estamos en la etapa final. Va a ser condenada. Va a ser condenada. Va a ser condenada. Va a ser Pero condenada que- ella y toda la estructura que saqueó al Estado durante 12 años de manera sistémica y sistemática. Fue una organización criminal que se apoderó del Estado y lo que hicieron fue a través del Ministerio de Planificación Federal direccionar obra pública con sobreprecios, maniatada, ¿Cuánta plata? 46.000 millones. Para Lázaro Báez. Hoy no estarían muchos chicos revolviendo la basura si no se hubiesen llevado solo en esa causa, ¿no? Estamos hablando que además hay conexidad con otras causas, porque esto viene a ser el delito precedente, es decir, por acá robaban, luego está por donde lavaban el dinero, que era la causa Otesur y los Sauces, y ya fue condenado Lázaro Báez por lavado de dinero, 8 años de cárcel, ¿no? Él y unos tantos más. Ujú. El defalco total, ¿en cuánto se calcula? No hay cifras estimadas. La verdad es que nosotros al inicio teníamos más o menos un cálculo y la realidad es que luego eso se fue. Es inestimable, realmente es inestimable, porque vos tenés que analizar no solo lo que se robaron, sino lo que esto ha significado en perjuicio para el Estado, en inversiones futuras, en puestos de trabajo, en comida, ¿no? Y como esto ha postergado a la Argentina, porque vos al tener una asociación ilícita en cabeza de un gobierno durante tantísimo tiempo, esto impacta directamente en las instituciones de la Argentina. Es decir, esto te aleja ostensiblemente de la confianza de los mercados exteriores, de las inversiones. Es decir, el impacto en el fortalecimiento institucional soberano, que es esencial para la toma de créditos y para ser un país serio, es gigantesco. Y además, cuando empezás a hacer la conexidad con, por ejemplo, todos los secretarios privados, ¿no? Que entre ellos, bueno, uno murió, Daniel Muñoz. Daniel Muñoz, pero bueno, ¿Sabés Fabián que no hay- Gutiérrez, que murió No. Sí. criminalmente asesinado por un grupo de chicos que buscaba el botín, porque todos sabían en Santa Cruz y saben que se robaron todo y que esta gente se enriqueció en tan solo 12 años de manera exponencial, ¿no? Vos ves el crecimiento de Austral Construcciones y no hay registro en ningún lugar del mundo de una empresa que en tan poco tiempo crece 46.000. 46.000%, exactamente. Una persona que era un cajero de banco, que viajaba, andaba en un Renault 12 fundido y terminó amasando una fortuna que ascendía en aquel momento en cerca de $500 millones. Hablamos de más de 1.200 propiedades, ¿no? 1.900 autos. Sí, vos sabés que nosotros accedimos a una auditoría de una consultora internacional que contrata a Cristina Kirchner cuando muere Néstor Kirchner, que es BDO, la presentamos ante la justicia, ahí se hace el cálculo, es decir, todo lo que hoy ven ustedes para el decomiso de esos bienes fue gracias a esa presentación que hicimos. Perdón, Cristina contrató una consultora para auditar cuántos bienes tenía Lázaro. ¿Cuántos bienes tenían todos sus testaferros? Porque habían perdido la libreta de Néstor Kirchner que estaba en manos de Daniel Muñoz. Me vinieron a ver a mí para saber si yo sabía dónde estaba, una cosa insólita. ¿Del kirchnerismo la fueron a ver usted? Sí. Para ver dónde estaba el día. Una persona que falleció, que era primo hermano de Rudy Ulloa, me vino a ver de parte de Rudy y de Máximo, una cosa increíble. Porque como sabían que yo tenía nada, investigaba, pero ustedes... Fueron a preguntar a usted, ¿dónde está el listado de todo lo que tenían? No, quería saber si yo sabía dónde podía estar los cuadernos. Porque Kirchner anotaba todo en Absurdo. cuadernos, ¿no? Así es. Después, bueno, los encontraron, ¿no? Qué gusto por las bitácoras, ¿no? Más allá de eso, y en relación con esto que cuenta, ¿cuál era la ilusión? Ha investigado mucho, por eso quizás le estoy haciendo una pregunta que tiene más que ver como con la psicología de la matriz. ¿Cuál era la ilusión de impunidad? ¿Era una ilusión eterna? Porque en algún momento, frente a tamaño de Falco, en algún momento iba a saltar. Así es. ¿Confiaban en o en poder captar a la mayor parte, a la mayor cantidad de personas dentro de la estructura, o era impunidad Así es. eterna? No, ambas. Néstor Kirchner decía, necesitamos poder económico para la compra y cooptación del poder político. Luego utilizó... O sea, para partía de la tratar de base que todo el justificar- mundo se compraba. Así es, él decía que todos Ok. tenían un precio, que él no conocía gente sin precio, ¿no? Esto yo lo escuché a él decirlo cuando era muy chica. Y lo repetía eso como un mantra, ¿eh? Eso lo tenía absolutamente incorporado, todos tienen un precio. Sí. Y obviamente la ambición desmedida, la avaricia, pero hay un tema patológico detrás de todo esto, ¿no es cierto? Porque, a ver,
En la provincia de Santa Cruz, ellos empiezan a armar este plan, ¿no?, para empezar a saquear. Y luego cuando llegan a la nación, el tema era el poder concentrado, los poderes económicos concentrados, para tratar de darle al relato y la justificación de un ladrón, ¿no? Vos lo ves en distintas latitudes. La conducta de los ladrones, de los criminales, de los delincuentes, que se arman una historia, ¿no?, que se construyen una historia de una ficción para tratar de justificar y darle a su electorado o a sus militantes algún tipo de justificación a la hora de sos ladrón. Entonces, vos tenés dos cosas. Una es, en la política todos roban, es la forma de hacer política. Esto está muy instalado en Latinoamérica, no solo en la Argentina. Lo han visto en Brasil, con lo que ha sucedido a gran escala también, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por el otro, el tema de la concepción del poder. Ellos entienden el poder como perpetuidad. Y una confusión interesante: el Estado es mío, yo soy el Estado, y así se han manejado, ¿no? Una cosa es el gobierno y otra es el Estado. Ellos no escinden, no hay una diferenciación respecto al Estado y al gobierno. Entonces, por eso es que se apoderaron de organismos del Estado para llevar adelante distintos planes criminales. Y ahí vemos unos satélites infinitos de testaferros que han crecido al amparo de esta estructura y de esta concepción de poder, ¿no? Usted recién dijo, se lo escuché decir a Kirchner cuando era chiquita. Le ponemos una foto que ya alguna vez vimos y nos cuenta un poco. Ahí está. ¿Quiénes están ahí? Por lo pronto, Néstor, Cristina, lo vemos. Sí, Néstor, mi mamá, Cristina, el de bigotes es mi papá, el que está parado es mi abuelo Nicolás Zubik, la de delantal amarillo con flequillo soy yo. Ajá. Y la que está en el regazo de mi padre, mi hermana Cecilia. Y eso es en casa, y eso es un cumpleaños de mi papá. Sí. Eran amigos. Sí, eran muy amigos, muy amigos. Eran muy amigos del colegio. Y luego cuando ellos vuelven, mi papá, que estaba bien en ese momento económicamente, los asiste, los ayuda. Y luego empieza a trabajar desde que Néstor era intendente en Río Gallegos, en el año 1987. Empiezan a construir el Ateneo, que eran ámbitos de debate. Y ahí, desapoderado de partidos políticos y de símbolos políticos, no es cierto que Néstor Kirchner viene del peronismo, hizo esto de la transversalidad para tratar de cooptar gran parte de los partidos en la provincia de Santa Cruz. Bueno, ahí empieza la gobernación, de la primera gobernación, donde efectivamente persuadió a un sector muy importante de los santacruceños, entre ellos a mi padre, que bueno, rápidamente advirtió que era toda una estafa y que habían hecho todo eso simplemente para robar, ¿no? Quiero hacer clic ahí. Rápidamente advirtió. ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué momento? Hay un instante en el que uno advierte. Bueno, lo vivió. Fue un desfalco en servicios públicos sociedad del Estado. A mi padre le llega esa información, entonces va raudo a explicarle y a decirle a Néstor, Al amigo. claro, a su amigo, lo que estaba pasando, y él le dice, vos no entendiste nada, ¿no? Fue como una decepción gigantesca, fue como un golpe enorme. Mi papá nunca estuvo en un cargo público, mi papá era un empresario, no tenía nunca... Le prestó plata a Kirchner antes. Sí, muchísimas veces, desde que llegó hasta que accedió a la primera Porque gobernación. el relato de los Kirchner siempre tuvieron plata. No tenían un peso, no tenían dónde caerse muertos. No, la verdad es que eso es así, yo lo viví, no me lo contó nadie, ¿no? Yo lo veía y lo vivía. Y acá los tenemos, ¿no? Una vicepresidenta hoy que va a ser condenada como jefa de la asociación ilícita. En esa foto yo creo que tenía 6 años, hoy tengo 48 años y parece una película de terror, porque de algún modo me genera mucha impotencia, porque sabiendo lo que hicieron, el daño gigantesco que han causado, cómo han destruido una de las provincias más ricas del país, ¿no? Y hoy, bueno, la noticia que acabamos de enterarnos todos es, te genera muchísima impotencia, a pesar de haber hecho todo lo que hemos hecho, porque soy una de las denunciantes por las cuales ella está siendo juzgada junto a Elisa Carrió, a Paulo Oliveto,
Lita fue la que inició esto en absoluta soledad, pero hay un tema de interpelación a los argentinos, ¿no? Una mafia como esta y un grupo de delincuentes como estos, que aún tengan en vilo a la Argentina y que esté sucediendo las tragedias que suceden, la verdad es que te genera mucha tristeza, ¿no? Pero el tema es cómo interpelar, cómo hacer para que... Porque acá hay un tema cultural, ¿no? Es decir, esto ha impactado culturalmente en los argentinos. Porque ¿cómo es posible que los argentinos no estén advirtiendo, no hayan advertido? Luego del tema de José López, ¿no? La Rosadita, todos sabían y vieron cómo robaban. ¿Cómo es posible que aún estén en el poder? En el video, en uno de los tweets, en otro de los tweets que puso, y además cuando se explicó esa defensa en el monólogo rabioso que dio en el Senado, no en la audiencia del juicio oral, porque uno no se defiende en el Senado o en Twitter, es en el juicio oral. Vinculó a José López con el macrismo, una cosa. Mira, la verdad, yo hace mucho tiempo dejé de escucharla y de tratar de... Está totalmente desquiciada, ¿ok? Entonces, y creo que nosotros también deberíamos de tratar de hacer ese ejercicio, ¿no? Discernir entre la cordura y la locura. Y lamentablemente estamos en manos de gente que está totalmente loca. Las cosas que han sucedido en los últimos años en la Argentina son para psiquiatras directamente, ¿no? Para sociólogos, para un análisis profundo, digo, porque desde el manejo de la pandemia, la situación de Alberto Fernández, es una cosa que muchas veces, y todos intentamos darle visos de racionalidad a la locura para tratar de comprender. La verdad es que hay cosas que son inexplicables, ¿eh? Y entonces, y seguirles el juego también es un desquicio. Ujú. Entonces, tratar de analizar lo que digan, yo creo que lo importante es lo que han hecho y lo que están haciendo. Entonces, Hay algo en la descripción de la historia y en ese vos no entendiste nada, en esa anécdota que funciona como una suerte de revelación para su padre, y en toda la descripción de lo que sigue, que parece hablar como de una patología del poder, porque es mucho más que dinero. claro, totalmente, sí. Bueno, pero esto, hay mucha bibliografía que es realmente interesante. Yo creo que cuando tomemos distancia de esto, que es una tragedia, y podamos empezar a desmenuzar, creo que va a ser utilizada toda esta situación, y creo que puntualmente el personaje Cristina Fernández de Kirchner para análisis sociológicos y de procesos y de regímenes políticos, ¿no? De esa transformación y lo que sucede con determinadas personas cuando acceden al poder. ¿Y qué hacen con el poder, no? Lamentablemente vemos en ella y en muchísimas otras personas cómo esto se empieza a reproducir, qué es lo que empieza a generar. Yo siempre digo que, y muchos en esto lo hemos charlado varias veces dentro de la coalición, no todos pueden estar en la política. Es increíble, en la Argentina pareciera que sí, que cualquiera... Cualquiera ser presidente. Cualquiera puede ser presidente, cualquiera puede estar en cualquier cargo, y así es como nos va en la Argentina y lo que nos sucede. A mí me parece que hay temas que en cualquier actividad vos pasás un psicofísico, te analizan a ver cómo estás. Cristina, Acá ¿pasaría nadie. un psicofísico? No lo creo. No, eso es lo terrible, digamos, ¿no? Eso es lo terrible. Tenés a una persona vicepresidenta y que fue presidenta en 2 mandatos, que para mí, y además creo, hay bibliografía, hay un muy buen libro de Nelson Castro que analiza científicamente esto, ¿no? Con documentación respecto a la patología que tiene y que padece esta señora. Pero no solo ella, todo su séquito, el sector de personas que han accedido al poder, y tantos otros, no solo en el sector del kirchnerismo. Entonces, creo que es algo que también tenemos que empezar a revisar, ¿no? Es raro escucharla así con este tono de voz en un día donde empieza a correr el tiempo para un veredicto que puede ser absolutorio o condenatorio en un juicio oral y público por corrupción contra los Kirchner, ¿no? Sí, bueno, es la historia de mi vida. Entonces, no sé, te mueven un montón de cosas, ¿no? Pero que esté sucediendo esto en este momento, con lo que acabamos de enterarnos todos, es muy movilizante. Y te diría que hasta explica todo, ¿no? Es una consecuencia trágicamente inevitable. Entonces, no podemos permitirnos más esto los argentinos.
Hizo una denuncia que tiene que ver con Malvinas Sí. y un proyecto de Máximo Kirchner. ¿Lo puede explicar muy...? Es complicado explicarlo muy brevemente, voy a intentar. La verdad es que la Argentina vive de espaldas al mar. Tenemos tantos problemas acá que no nos damos cuenta los que podemos llegar a tener afuera, que en realidad es adentro porque es el 36% de nuestro territorio soberano, es el mar. Y la Argentina toda siempre vivió de espaldas al mar. Es una cosa notable porque no hay dirigentes políticos que te hablen del mar. Vos sabés que se exporta más o menos 2.000 millones de dólares en concepto de pesca, ¿no? Pero pasan muchas cosas además de la pesca en el mar. Hay cuestiones vinculadas a fundamentalmente nuestro futuro. Y nada más ni nada menos. Y el futuro de la Argentina está en el mar argentino y está en el océano. Mira, acá hay un tema que esto sí lo están viendo las potencias mundiales. El Reino Unido, Estados Unidos, Australia, China, Rusia. Que es la Antártida, que es el caladero, el recurso hitícola argentino en el mar argentino y en el área adyacente a la zona económica exclusiva. Hablamos del área de la milla 201. Es de los más ricos del mundo. Al punto que vienen 500 barcos chinos a depredar ese sector. Pero no solo hablamos de la riqueza, hablamos de la situación de las Islas Malvinas. El tema de las Islas Malvinas está siendo utilizado por varias potencias del mundo, donde están mirando en realidad la Antártida y ven como una base estratégica, porque el Reino Unido ya está construyendo el puerto de aguas profundas en las Islas Malvinas, y eso es estratégico para el mundo. ¿Por qué? Para nosotros es una barbaridad y es terrible porque nos va alejando, ¿no? Porque esto es el fortalecimiento del usurpador en las Islas Malvinas, pero esto es buenísimo para muchos que especulan con eso porque es la cercanía a la Antártida y a los caladeros más ricos del mundo. Entonces le puede dar apoyo logístico a España, entre otros. ¿Qué sucedió? Hay una geopolítica ambiental que nosotros no estamos advirtiendo y no estamos analizando. Hay organizaciones ambientales que están siendo utilizadas por el Reino Unido y que sucedió en la Argentina. Una organización ambiental, una ONG, vino y presentó un proyecto en la Cámara de Diputados, firmado por Máximo Kirchner y por Graciela Camaño. Esa ONG lo que plantea este proyecto es un área marina protegida en alta mar. Esa área marina protegida avanza en un área de litigio con las Islas Malvinas, motivo por el cual eso puede impactar en el reclamo de la soberanía. Y nos enteramos que esta ONG, además, es dueña de 3 islotes de nuestras Islas Malvinas. Es decir, una ONG que está en la Argentina presentó un proyecto de un área marina protegida y es dueña de 3 islotes en las Islas Malvinas. En cualquier lugar del mundo, esto sería un tema de Estado y concitaría la atención de todo el mundo. Mirá vos lo mal que estamos en la Argentina, que escondemos a una criatura de 8 años que murió ayer y recién hoy nos enteramos. Y que no entendemos la gravedad de cuestiones que hipotecan el presente y el futuro no solo nuestro, sino de futuras generaciones. Entonces, presentamos una denuncia, enviamos una carta documento a la vicepresidente advirtiéndola sobre esto. ¿Por qué? Porque este proyecto se está por tratar en el Senado y lo van a querer aprobar. Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias, Zubik. Ustedes, gracias.